Pasó de representar a las empresas familiares a ser el cabeza de familia de todas las empresas de la región de Murcia. En ese cambio de tarea ha ganado más responsabilidad y un reto, el de acompañar y ayudar a los empresarios murcianos a encontrar el camino de la recuperación económica. No va a ser fácil y lo sabe, por eso ha iniciado una ronda de contactos con todos los que tienen algo que ver o que decir sobre el tejido empresarial de esta comunidad autónoma. Quien nos visita hoy es además director general de la empresa más antigua de la región de Murcia en la fabricación de algo tan nuestro como el pimentón. Vuelve al plató de Trivium José María Albarracín, actual presidente de la patronal CROEM, el quinto en la historia de esta organización empresarial. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, amigos. Buenas noches, chicas. Es martes por la noche y estamos en Trivium con un invitado que nos puede ayudar, que nos puede guiar a saber por dónde marcha el empresariado murciano, qué es lo que necesitan para llegar a buen puerto y qué han perdido en esta dura crisis que atravesamos. Bienvenido, José María Albarracín. Muchas gracias, un placer estar con ustedes otra vez. Eso le íbamos a decir. Muchas gracias por volver a estar con nosotras en el plató de Trivium. Bueno, recordamos un poco, hace aproximadamente un año lo teníamos aquí como presidente de AMEFMUR, de las empresas familiares, y ahora lo tenemos aquí como nuevo presidente de CROEM. El pasado mes de noviembre era usted elegido por una aplastante mayoría y ahora es el encargado de dirigir a los empresarios murcianos, a la patronal. Entonces, pues lo primero es preguntarle que qué tal. Imagino, llevamos poco tiempo todavía, pero bueno, que una primera valoración de estos meses. Bueno, yo siempre digo que igual que los políticos, ¿no? Hay que menos que esperar los primeros 100 días para poder hacer una valoración más concreta y precisa de la situación, pero bueno, yo me he encontrado una CROEM sobre todo unida, ¿eh? Creo que es una gran labor que se ha realizado anteriormente, que el presidente del Toro, el presidente saliente, ha conseguido como objetivo que se propuso y creo que lo ha transmitido así al empresariado de la región de Murcia, pero al mismo tiempo me he encontrado en la CROEM, pues falta un poco también de impulso, que creo que se lo estamos dando en este momento. La unión de ese empresariado con la participación que les estoy pidiendo cada vez más y con la exitosa incorporación de empresas adheridas y con la vuelta de federaciones o asociaciones que lo estuvieron y que ahora no lo están, y las nuevas que se van a incorporar, yo creo que el objetivo de hacer una CROEM fuerte y que sea la auténtica referencia económica de la sociedad murciana, creo que lo vamos a conseguir. De hecho, por primera vez puedo decir que empiezo a estar contento en ese sentido. Buenas noches, José María. Muy buenas noches. Pues lo primero que ha hecho en este tiempo es reunirse, recabar información, hablar con toda la gente que puede estar implicada en todo lo que afecte al sector empresarial. Toda la información posible, imagino, para que usted se hiciera una idea del toro con el que tiene que lidiar. ¿Ya se ha hecho más o menos, sabe con qué va a tener que torear? Indiscutiblemente, es decir, todavía no me ha dado tiempo en estos 60 días a poder culminar el proceso de reuniones con todas las asociaciones y federaciones que la componen. Ten en cuenta que son 63 en este momento, más 2 o 3 que se están incorporando en los próximos días, casi 66, es decir, el 97-98% del movimiento asociativo de la región. Sí le puedo decir que llevo más de 110 reuniones en estos 60 días, pero todavía me quedan unas cuantas para poder cubrir y reunirme con todos los presidentes de dichas asociaciones, ¿no? Espero hacerlo en las próximas 2 o 3 semanas y precisamente cuando pasen los 3 meses, esos 100 días, sí que podré tener una idea mucho más precisa de todos los sectores y por lo tanto unificar criterios que todos ellos me pongan para poder defenderlos de la forma más vehemente posible. Pero más o menos, una impresión, o sea, ¿es mejor, peor de lo que le cuentan? ¿Le hace ver las cosas de una perspectiva diferente o cree que ya sabía lo que se podía enfrentar? Hombre, yo pienso que un poco me podía esperar lo que estoy viviendo. Hay para todo los gustos, ¿no? Es decir, todo no es tan bonito como se puede pintar en este momento, ni todo es tan malo como se había pintado hace unos meses. Yo creo que hay que coger lo positivo de cada aportación
e intentar, lógicamente, borrar o mejorar lo negativo en la mayoría de las posibilidades. Indiscutiblemente todo lo que dice cada uno de los sectores es importante, lo tomo en consideración de forma muy importante y sin duda ninguna me va a ayudar mucho a lo largo del mandato que acabo de comenzar. En su programa electoral, antes de acceder a esta presidencia, usted hablaba de la necesidad de que la CROEN tenía que ganar peso dentro de la COE, había que hacer una patronal mucho más participativa y había que equilibrar las cuentas. Queríamos preguntarle por este último punto. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo la CROEN? Bueno, la CROEN, como prácticamente, diría yo, la inmensa mayoría de las empresas de la región y posiblemente extrapolable a nivel nacional, pues ha sufrido desde el punto de vista económico y era uno de los retos precisamente que yo me marqué desde un inicio. Yo sí conocía perfectamente que la situación no era buena, era una situación más bien regular, tirando a mala, y estábamos en un momento económicamente de gran dificultad. Esto necesitaba forzosamente un estudio profundo de reequilibrio presupuestario, que es lo que he comenzado a hacer. La reestructuración de CROEN estaba prácticamente hecha, la hemos consolidado, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer y se ha dejado la CROEN desde ese punto de vista como se tenía que dejar. Económicamente hablando, ya le puedo decir que el camino que hemos empezado a recorrer va muy bien enfocado, muy bien encaminado, y creo que me aventuro hoy a decir, aunque sea un poco prematuro, que vamos a conseguir que este año sea déficit cero. Eso no es algo fácil de decirlo y por el contrario me gustaría que sirviera de ejemplo para mucha gente. No ha tenido ya solamente unos meses, todavía le falta hacerse una idea, digamos, mucho más concreta de lo que es el tejido empresarial murciano, de cómo está, pero por lo que ha podido ver, una nota, ¿cómo lo calificaría? ¿Está mal, muy mal, regular, bien, vamos bien encaminados, hace falta reducir, reajustar? Hombre, yo creo que habría que matizar por sectores. Ahora, si me pide una opinión global, yo le diría que ni estamos tan mal como aparentamos, ni tan bien como nos gustaría. Sin embargo, le puedo dar algún dato. Por ejemplo, en el exterior nos ven mucho mejor que nos vemos nosotros mismos aquí. En concreto, al conjunto de España, pero particularmente a la región de Murcia. Somos una región eminentemente exportadora. Hemos batido en el año 2013 el récord de exportaciones con casi hemos superado los 9.000 millones de euros. Es decir, eso es un hito histórico, ¿no? Entonces se nos ve mejor que nos vemos nosotros, pero evidentemente hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas por las que trabajar y muchas cosas que sin duda ninguna serán los retos de los próximos meses y de los próximos años. José María, yo quería insistirle un poco, volviendo al punto del tema de equilibrar las cuentas en CROEN. ¿Cómo lo ha hecho? Porque ¿qué vía ha encontrado para intentar que esa balanza tenga un saldo positivo? Y luego también me gustaría preguntarle si eso les va a ayudar a tener quizá más independencia a la hora de no contar con nadie y ser autosuficientes. No tenga duda ninguna que la independencia precisamente la genera la propia independencia económica. Por lo tanto, también era uno de los compromisos que yo adquirí cuando me presenté la candidatura a CROEN y dije claro y alto que CROEN tiene que ser la referencia socioeconómica de la región, pero desde la independencia. La independencia tiene que estar soportada por la economía y evidentemente, ¿cómo lo he hecho? Pues es muy sencillo. Los empresarios somos los que tenemos que responder ante estas circunstancias, ante una situación mala desde el punto de vista económico, ante la necesidad de una inyección económica en la Confederación y ante la necesidad de aportación, tanto desde ese punto de vista como desde el punto de vista de la experiencia, teníamos que arrimar el hombro. Entonces, predicando con el ejemplo, como ha sido mi caso y mi propia empresa, pues hemos conseguido que las empresas reaccionen de forma positiva, que aporten su experiencia, que aporten también desde el punto de vista económico y que empecemos a vislumbrar una CROEN fortalecida desde ese punto de vista, con lo cual le garantizo que si ya de por sí yo soy una persona independiente, a todos los efectos, económicamente voy a conseguir que CROEN sea también independiente. Nos gusta escuchar eso de independiente a todos los efectos, pero sí que es cierto que hoy en día siempre, al fin y al cabo, uno solo no puede hacer nada, siempre se necesita buscar los apoyos de diferentes ámbitos y en el caso, por ejemplo, del desempleo, que yo creo que es lo que más preocupa a día de hoy en la sociedad española y en la región de Murcia, sí es necesario que
tanto el gobierno, las administraciones como los agentes sociales, incluidos también los empresarios, es necesario que vayan de la mano para conseguir ese objetivo final. Joan Rosell, el presidente de la COE, decía que estamos en el camino de la recuperación, pero que lo del empleo, la tasa de empleo por debajo del 20%, ni a corto ni a medio plazo. No sé si ustedes también lo ven así, o aquí el caso de la región de Murcia es particularmente diferente. No, yo lo veo prácticamente de la forma que lo dice el presidente de COE. Vamos a ver, Murcia puede ser o puede tener su peculiaridad, evidentemente, por ser eminentemente agrícola, pero esa faceta agrícola es la que nos ha soportado el nivel de desempleo de una forma mejor de lo que podría haber sido una auténtica catástrofe. Fíjese que estamos en el 29% de tasa de desempleo, que es un auténtico disparate. La media a nivel nacional es del 26%, es decir, estamos 3 puntos por encima de la media nacional. La figura del 20% a la que hace referencia Rosell es la expectativa que se puede tener en función de los índices económicos con los que estamos jugando en este momento, es decir, la coyuntura refleja una mejoría de la economía, se refleja en que la prima de riesgo, como usted sabe perfectamente, ha bajado al nivel de los 200 puntos, equivalente a lo que pasaba hace 2 años, y que la previsión de crecimiento para el año 2014 ya la situamos en torno al 0,6-0,7%, con posibilidades incluso de llegar al 1%. En ese nivel sí se puede generar empleo neto. Lo que ha pasado hasta este momento es que no ha existido esa situación, no han existido esos índices, no ha existido esa coyuntura general y por lo tanto no solamente no se ha creado empleo, sino que se ha destruido. Y las figuras o los datos reales que tenemos a cierre del 2013 indican claramente que en la región hay 8.700 parados menos en las listas del paro, pero hay 5.900 desempleos o desempleados más. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha creado empleo. Así de claro. Y hay que decirlo, ¿por qué? Porque hay que aprender de lo que está pasando. Que por primera vez en los años de crisis tenemos unos datos que son positivos, de acuerdo. Que son mejores que 2012 y 11, sin duda alguna. Que vamos en el buen camino, por lo tanto, posiblemente también. Pero que efectivamente empresarios, sindicatos y administración se tienen que coger la mano y crear una gran mesa para generar un pacto por el empleo, un gran pacto por el empleo, no le quepa duda que hay que hacerlo. De no hacerlo así, yo creo que difícilmente podamos salir de esta. Y desde luego, la tasa de desempleo del 20%, yo la firmaría ahora mismo, en este momento, para el año en curso. ¿Qué necesita el empresariado murciano sin paños calientes para generar empleo? Mire, se ha empezado a hacer algo, ha habido una reforma laboral, que ha sido una reforma laboral importante, sabemos que hay alguna parte de la sociedad murciana que se opone, de la sociedad española que se opone, pero ha sido una reforma laboral que era necesaria. Yo creo que con la reducción drástica, por ejemplo, de los sistemas de contratación, de las posibilidades de contratación, que de casi 400 variantes nos hemos quedado en 3 o en 4, eso va a ayudar mucho. El empresario no quiere que le den en líneas generales, pero no quiere que le quiten tampoco. Es decir, ¿se puede generar empleo? Claro que se puede generar empleo, pero desde la situación actual y desde la coyuntura actual con la que jugamos. No que a corto plazo o a medio plazo nos varíen las condiciones contractuales en función de las necesidades de ingresos que tenga el propio Estado. Le podría dar multitud de ejemplos, pero le voy a dar uno, que es el último. El pasado 20 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto por el cual modificaba, alteraba sustancialmente el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social, donde, sin contar con nadie, tanto la forma como el fondo, no creo que haya sido lo mejor, y han conseguido algo que históricamente no se había producido hasta ahora. Y es que la COE, su comité ejecutivo y su junta directiva, por primera vez en mucho tiempo, haya obtenido la unanimidad absoluta de los miembros en contra de ese Real Decreto, por 2 motivos. Uno, por la forma en la que se ha hecho, 20 de diciembre, previo a Navidad, sin negociación, sin contar con los agentes sociales, fundamentalmente con los empresarios, pero tampoco con los sindicatos. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque, lógicamente, va en contra de la propia política del gobierno, que estaba favoreciendo o intentando favorecer la creación de empleo. Entonces, juguemos las cartas limpiamente, digamos qué es lo que necesitamos, sentémonos en una mesa y establezcamos las bases que se queden y permanezcan en el tiempo para que los empresarios, cuando creemos empleo, lo creemos sabiendo a lo que nos acogemos. Sí, lo que piden, vamos, que no haya un cambio en las reglas de juego. Efectivamente. Lo que no puede ser que hace unos meses cambien la reforma laboral para abaratar el despido, para flexibilizar el mercado laboral, unificar contratos y de repente cambien la cotización a la Seguridad Social. Totalmente. Imagino que se quedarían con una cara de pasmados cuando vieran el
yo Real Decreto. no le voy a decir otra cosa, pero sí, voy a utilizar su misma expresión y diré cara de pasmaos, por no decir otra cosa, ¿no? Pero vamos, cuando menos eso. Así no se puede gobernar un país. Es decir, no exijamos a los empresarios algo que nosotros mismos no podemos o no sabemos hacer. Yo no le puedo exigir a mis empleados algo que yo mismo no puedo hacer, ¿no? Y eso es así de claro. Entonces, vuelvo a insistir, y lo sabe perfectísimamente el consejero de Empleo de la región de Murcia, con el cual mantengo una gran y buena relación, que estamos a disposición de sentarnos en esa mesa. Ya de hecho hemos tenido unos primeros contactos, tanto con el consejero como con los sindicatos, y crear una mesa de negociación donde se haga un gran pacto con el empleo, que me consta tiene el propio consejero un gran interés, y desde luego se lo agradezco porque puede redundar en el beneficio de la reducción del desempleo en la región de Murcia. Ese es un punto que tienen pendiente con el gobierno regional, pero hemos conocido en las últimas horas que hay otro aspecto ajeno a este de la creación de empleo con el que han tenido un cierto conflicto, no sé si llamarlo así. Tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué ha pasado con ese plan medioambiental del gobierno regional? ¿Cuáles son las reivindicaciones de los empresarios? ¿Por qué el gobierno regional no acepta lo que ustedes piden? Cuéntenos. Mire, yo el día 15 de noviembre soy elegido presidente de CROIN. El día 18 tomo posesión y el día 20 me reúno con el consejero de Presidencia y consejero, por lo tanto, de Medio Ambiente, con el compromiso de retomar las negociaciones rotas y no existentes, por lo tanto, que se habían paralizado durante los 13 meses anteriores, y le insisto, con el compromiso de acelerar, de poner en marcha la mesa, el grupo de trabajo, para intentar acelerar al máximo posible la negociación del plan de Red Natura y del plan del Noroeste. Pero así también el plan director. Bueno, existe yo creo que notoriamente una gran relación con este consejero, con el consejero Manuel Campos, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Es que han pasado 7 semanas, 8 semanas ahora, y no da tiempo material a avanzar más de lo que se ha podido avanzar. Sí le garantizo que ha habido una gran predisposición por nuestra parte, creo que la ha habido por la parte del consejero, pero me da mucho la impresión de que entre lo que el consejero y yo pretendíamos en un inicio, pues nos hemos topado con los técnicos, nos hemos topado con los funcionarios y nos hemos topado con gente que posiblemente se ciñe única y exclusivamente a lo que ya había preplanteado, es decir, a los 1.500 folios sobre los cuales se desarrolla tanto el plan del Noroeste como el plan director. Yo le puedo decir que la disposición que he tenido yo desde el principio ha sido absoluta, que incluso el pasado viernes y el pasado jueves tuvimos una reunión del grupo, se le hizo una propuesta de suspensión del Karma que se iba a celebrar ayer, que finalmente se celebró, no la realizó. Fueron ustedes, ¿no? Y no fuimos nosotros, y ahora explicaré los motivos. No se suspendió y yo le pedía un plazo, fíjese usted lo que le estoy diciendo, después de haber estado 13 meses parado esto, llega el nuevo presidente de CROIN y le dice: consejero, vamos a dejar esto 3 meses, 4 meses, con un calendario y con un compromiso firme, incluso utilizando mi palabra, mi propia palabra personal, que no es dudosa, se lo garantizo, para decirle: en 3-4 meses esto lo sacamos adelante, consensuadamente. El consejero cree lo que le estoy diciendo, pero el Karma va adelante, y el Karma va adelante, y aun siendo un órgano consultivo, puramente consultivo y por lo tanto informativo, no tiene vinculación directa, pero sí que en cierta forma merma el plan de actuación que pueda tener ese grupo de trabajo en el futuro. No se llegó a un acuerdo, el Karma se ha producido, y lo que hemos visto claramente es que la influencia de los sectores más conservacionistas del medio ambiente, por no calificarlos en este momento de otra forma, pues se podrían considerar triunfadores. Yo creo que no. Yo creo que en el camino que empezamos todavía es largo. Yo no me doy por vencido, creo que el grupo CROIN no se da por vencido, creo que el grupo que integra a todas las asociaciones, federaciones y empresarios medioambientalmente representados en este grupo, vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando, y el tiempo dirá o quitará, pero le garantizo que no vamos a cejar el empeño en consensuar y en llegar a un acuerdo, sin duda ninguna. Explíquenos por qué precisamente ayer estaban ustedes convocados a esa reunión y al final decidieron no asistir. Bueno, nosotros no asistimos por una cuestión. Pedimos la suspensión
no se produce la suspensión, pero es que además, al no producirse la suspensión, pedimos que si se tiene que realizar el karma, que se extrapolen, que se saquen los 2 puntos a discutir de los 4 o 5 que había, en los cuales no habíamos llegado a un acuerdo, que era el plan del noroeste y el informativo del plan director. Y no se saca ninguno de los 2 puntos, aún a pesar de que uno de ellos podía prevalecer o haber prácticamente un acuerdo consensuado el viernes pasado. Cuando nos damos cuenta de que no se van a sacar ninguno de los 2 puntos, ni siquiera el más importante, que era el plan del noroeste, simple y llanamente no podemos estar presentes ahí. No hay otra cuestión. Es decir, no se ha respetado lo hablado, no se ha respetado lo pactado, se ha convocado ese karma y nosotros, por lo tanto, no podemos estar allí presentes. En esos 2 puntos que dice usted precisamente que no se sacan para que se discutan esos 2 puntos de conflicto, ¿en qué les afecta exactamente? Para que nuestros espectadores se puedan hacer una idea de esos 2 puntos conflictivos, ¿por qué ustedes no están de acuerdo y en qué les afecta? Mire, los planes medioambientales son muy complejos. Es decir, no es que afecte en una cepa o en un lead marino en concreto o en un lead terrestre. El plan medioambiental tiene que tratarse de forma global y tiene que pretender no alterar, modificar o impedir la actividad económica en la región. Nosotros si nosotros mismos limitamos la actividad económica, pues lógicamente estamos limitando la actividad económica, el crecimiento, el desarrollo, etcétera, etcétera. Eso es algo que los empresarios no podemos estar de acuerdo. Nos guste o no nos guste, les guste a los demás o no les guste a los demás. ¿Y quién tenemos enfrente permanentemente opuestos? Pues gente que no apuesta por ninguna actividad económica, no apuesta por ninguna inversión y solamente apoya pues en fin, la defensa medioambiental en tanto en cuanto a la protección de aves o la protección de los peces o de los delfines o de tal. Mire, no, yo creo que los empresarios hemos reconocido que todo aquello que conlleve la protección del medio ambiente estamos dispuestos a cumplirlo y nosotros en los informes que emitimos desde CROEN lo reconocemos y queremos poner soluciones y estamos de acuerdo en poner soluciones, pero no impuestas y obligatorias, por supuesto. Este plan del noroeste, del Plan Natura del Noroeste, también tiene enfrente a todo el sector agrícola, empresarios y agricultores. ¿Puede poner algún ejemplo sobre este conflicto para que lo entiendan nuestros espectadores? Recordamos que el CARMA es el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, un órgano consultivo que ya aprobó el texto ayer, aunque ustedes no asistieron, y con el que están, bueno, podríamos decir, enfrentados. No sé si fue una medida de protesta no acudir a la reunión, pero bueno, también el sector agrícola dice que va a echar los tractores a la calle si finalmente se aprueba el plan director y el plan natural del noroeste. No sé, explíquenos un poco a qué les afecta el terreno que ellos tienen o por qué va a detener el desarrollo económico de la comarca si se aprueba tal y como está planteado ahora. Mire, básicamente sería porque la merma del terreno para producir se reduciría de una forma tan drástica que sería imposible que quedara terreno para producir, para plantar, para agrícolamente subsistir, incluso subsistir. Al mismo tiempo, en las zonas protegidas que pretende ese plan, nos meten unos corredores de unión entre dichas zonas protegidas que podrían ser de 100 metros o podrían ser de 1 kilómetro. Nos hemos ido a los máximos. Ajá. Es decir, cuanto más terrenos protegemos, lógicamente menos terreno dejamos para la actividad económica. ¿Qué es lo que pasa? Que los agricultores, fundamentalmente, pero también los ganaderos y también los empresarios de explotaciones agrícolas dicen, esto no puede ser, porque me estoy quedando cada vez más enterrado. Eso literalmente para que la gente que nos está viendo lo entienda. Y si nos vamos a los litorales marinos, que por ejemplo en este caso afectaría al Gorguel, pues tenemos un mapa de España con un lead marino que prácticamente llega a la Posidonia, es decir, correcto, y cuando llegamos a la región de Murcia, pues nos metemos no sé cuántas millas, no sé si son 30 o 40 millas más adentro, con lo cual el Gorguel se queda encajonado en una caja, con lo cual no se puede allí tocar nada, ¿no? Es decir, nos hemos ido, bajo nuestro punto de vista, a máximos y no a mínimos. ¿Qué queremos? ¿Cambiarlo? Claro que sí. Queremos que sean los mínimos los que prevalezcan y no los máximos. Ganaríamos dos cosas, porque seguiríamos protegiendo el medio ambiente y seguiríamos creando empleo, porque seguiríamos realizando actividad económica. Yo creo que si esas tres cosas se unen, como yo pensaba realmente, y se lo digo con total sinceridad, la semana pasada que pensaba que se empezaban a vislumbrar puntos de encuentro, puntos de acuerdo para seguir adelante las negociaciones,
pues me he quedado un poco sorprendido cuando, en fin, se ha producido esta noticia del día de ayer, ¿no? Pero vuelvo a insistir, a pesar de eso, no hay que darse por vencido y yo creo que podemos, en fin, darle la vuelta a la tortilla y procurar que desde hoy, y aún a pesar de ese órgano consultivo que se produjo ayer, se pueda seguir trabajando y se pueda llegar a consensuar algo. De lo contrario, sería muy negativo para la región de Murcia, increíblemente negativo. Y José María, ¿por qué dice el consejero que prevaricaría si acepta las propuestas que hacen ustedes? Eso se lo tiene que preguntar usted al consejero. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice, pero se lo tendría que preguntar al consejero. Quizá, bueno, ya sabemos que él es jurista y que por lo tanto tiene mucha más capacidad de opinar que nosotros. No lo sé, me sorprende que diga eso. Ha mencionado usted el Gorguel, lo que nos lleva a recordar que no es la primera vez que existe un conflicto de intereses en la región de Murcia por temas que afectan al medio ambiente. En el caso, por ejemplo, del Gorguel, sí que usted hablaba de la Poseidón, hablaba usted de los delfines y nos recordaba a algo que dijo el presidente de la autoridad portuaria, que dijo algo así como que si molestaba a los delfines lo de la dársena del Gorguel, que echasen por otro sitio, ¿no? No sé, entiendo que eso está un poco, no sé si sacado de contexto o O bueno, también es cierto que Adrián Ángel Viudes es un hombre directo y muy sincero, eso también hay que decirlo. Desde la patronal CROEN ustedes pidieron al gobierno de Mariano Rajoy que declarase ese proyecto del Gorguel, que lo declarase prioritario. No sé si han tenido ya respuesta por parte del gobierno. No, eso lleva su trámite, lleva su proceso, va a tardar un poco de tiempo. Evidentemente es la única opción que nos ha dejado precisamente el Ministerio del Medio Ambiente. Y luego no tenemos otra alternativa que declararlo o pedir que se declare de interés preferente nacional para que luego sea Bruselas quien lo autorice. Ojo, es decir, que ya no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Bruselas. Yo le voy a decir una cosa, en fin, yo conozco al presidente de la autoridad portuaria muchísimo tiempo y estoy seguro que lo dijo en un tono jocoso, que quizá no le falte razón, pero lo dijo en un tono jocoso. El interés del Gorguel es obvio, tiene una serie de connotaciones que hemos presentado nosotros recientemente en un informe que bajo todo punto de vista interesa, y le voy a hacer una comparativa, mire, que lo van a entender inmediatamente. El puerto de Rotterdam, en Holanda, es el primer puerto europeo en este momento que acaba de aprobar la ampliación de 2.000 hectáreas. El puerto de Rotterdam estaba, el actual puerto, estaba donde está, y la ampliación que se pretendía de 2.000 hectáreas equivalentes a 40.000 campos de fútbol estaba protegido por una cepa medioambiental. ¿Y sabe lo que hizo el gobierno holandés? Llamar a las partes a negociar, ecologistas, partidos políticos, autoridad portuaria, etcétera. Se sentaron, hicieron algo tan sencillo como coger la cepa que protegía la zona ampliable del puerto, moverla de sitio, cambiarla de sitio y autorizar la ampliación del puerto. El puerto de Rotterdam ya va a ser 2.000 hectáreas más grande, va a ser el primero de Europa, por supuesto va a continuar siéndolo con mucha diferencia, y además va a conseguir llegar a ser el cuarto del mundo. Con eso le contesto. ¿Usted cree que eso es posible hacerlo aquí en Murcia? ¿Cree que es posible reducir ese impacto medioambiental del que se habla a la hora de construir esa dársena? Nosotros, en total acuerdo con la Autoridad Portuaria de Cartagena, reconocemos que el impacto medioambiental puede existir en la zona del Gorguel, reconocemos que sobre todo afectaría al paisaje y reconocemos y proponemos una serie de medidas para mejorarlo. Por lo tanto, no veo ningún problema para que se lleve a cabo. ¿Cuáles son las medidas que ustedes proponen? Pues mire, en cuanto al paisaje, se hacen allí una serie de menciones a la protección de aves que ya no son, ni existen. Es decir, le voy a decir una, por ejemplo, ¿no? El pájaro trompetero, que es el camacho es muy famoso. Que viene de África, que ha estado, que no ha estado, pues parece que ya no queda ningún ejemplar, ¿no? Es decir, lo decimos claro, lo que existe, existe, lo que no existe, no existe. El paisaje, ¿cómo se procura mejorar el paisaje? Pues habrá que estudiarlo. Nosotros lo reconocemos, vemos que eso es un tema negativo. Habrá que estudiarlo, pero se hace lo que se tenga que hacer. Lo que no se puede hacer es interrumpir una actividad económica como la del puerto del Gorguel, que nos va a llevar a tener 2.000 empleos prácticamente garantizados, ser el primer puerto de España con diferencia y aprovechar todas las características que tiene este puerto que no tienen otros de España, por ejemplo Barcelona, Valencia, Alicante o Algeciras, que no es otra cosa que a escasos metros de la costa ya tengamos 20 metros de calado
y que a 50 metros de la costa tengamos los 50 metros necesarios de calado para que amarren todos los barcos, por grandes que sean. Es decir, esos Panamá famosos que transportan 16.000 contenedores, pues pueden amarrar perfectamente en el nuevo puerto del Gorguel sin necesidad ninguna de estivar o desestivar. El dato que usted ha dado de cerca de 2.000 empleos se recoge dentro de un estudio que ha hecho precisamente CROEN del impacto socioeconómico que tendría este macropuerto. Ustedes hablan de más de 1.900 empleos con un valor añadido de 181 millones al año a partir de una inversión de más de 1.000 millones de euros repartida en 5 años. Pero aparte de los problemas medioambientales, por ejemplo, el alcalde de La Unión está en contra de la ubicación de este macropuerto desde el principio. ¿Por qué el Gorguel sí y Escombreras u otra ubicación no? Permítame que le diga que a lo mejor había que preguntárselo al alcalde de La Unión. Si se dice el Gorguel sí es porque el estudio, el Gorguel no sale de la noche a la mañana. El Gorguel llevamos ya muchos años haciendo estudios de conveniencia y estudios de ampliación. Aparentemente, y le digo aparentemente porque es lo que han presentado los técnicos, es el mejor sitio y mejor que Portmán, la bahía de Portmán, y punto y pelota. Y que a él le gustaría más que estuviera en su territorio, pues bueno, pues a mí me gustaría que estuviera en el Espillardo, y no puede ser porque no hay agua, ¿no? Es decir, yo creo que está donde está, porque es donde debe estar, y porque la ampliación natural del actual puerto de Cartagena va hacia esa zona. Y vuelvo a insistir, las características que acabo de mencionar de calado, sobre todo tanto en costa como a 50 metros de costa, las tiene solamente esa zona. Cuando hablamos del Gorguel y de ese proyecto futuro, también se tiene en cuenta y se cuenta con que va a llegar a la región de Murcia ese conocido corredor mediterráneo, ¿no? Esas grandes vías para mercancías. Sin embargo, los presupuestos este año, ni un euro. ¿Qué hacemos con eso? Yo estuve hace un par de semanas, el tema presupuestario es complicado para todo, pero hay cuestiones preferenciales que tienen que salir adelante y el corredor es una de ellas. Hace apenas un mes estuvo aquí el secretario general de Fermet, Joan Amorós. Yo tuve una reunión con él, posiblemente le acompañe a Bruselas en una reunión inminente, y desde luego defenderemos que la inversión que faltaría no por adjudicar, sino por el tramo, y todo eso está ya realizado, ¿no? está adaptado. Sería el tramo de Denia, o sea, ahora mismo estaría aprobado hasta entre Valencia y Castellón. Tendríamos que terminar Valencia-Murcia, Valencia-Cartagena. Valencia-Murcia tiene toda la connotación de terminarse de forma inmediata, es decir, de seguir la ruta que lleva. Quizás lo que más costaría sería llegar hasta Cartagena. Pero ahí tenemos que jugárnosla porque sería impensable que no llegara a Cartagena. Es decir, la zona logística de Murcia, la ZAL de Murcia, no tendría ningún sentido si no fuera extensible a la ZAL de Cartagena y por lo tanto al Gorguel. Es decir, ¿qué intensidad y qué intención tiene el corredor mediterráneo? Unir precisamente el mar Mediterráneo, es decir, el puerto de Cartagena con todo el norte de Europa. Cualquier inversión que ahí no se realizara o no se ejecutara, no solamente tendría nuestra total y absoluta rechazo, sino que sería impensable. A fecha de hoy yo creo que le puedo decir que se va a realizar de forma correcta. Pues si os parece, antes de seguir desgranando las infraestructuras pendientes que tiene la región de Murcia, hacemos un pequeño alto para la publicidad, nos marchamos y volvemos enseguida esta noche en Trivium. Seguimos en Trivium esta noche hablando con el presidente de CROEM, con José María Albarracín. Antes de marcharnos a publicidad le hemos preguntado por el Gorguel y por el corredor mediterráneo, y vamos a seguir en esa línea preguntándole por los grandes proyectos que tiene la región de Murcia. Dentro de esos grandes proyectos que estamos esperando a ver si salen en los próximos meses o si se solucionan, uno de ellos es el aeropuerto. Sí, mire, yo en estos 2 meses de presidencia me he expresado en algunos momentos de forma muy positiva, porque las noticias que me llegaban eran muy positivas, al día siguiente se tornaban en negativas porque eran muy negativas, y entonces pues ahora mismo en este momento, si usted me pregunta qué pasa con el aeropuerto o qué piensa que va a pasar con el aeropuerto, le diría no lo sé, le diría simplemente no lo sé. Que sabemos que SACIR y Aeromur
decidieron no presentar el concurso de acreedores en la fecha límite que podían. Es un paso adelante. Que sabemos, y me consta, que el presidente está haciendo un esfuerzo tremendo a todos los niveles para que el aeropuerto se quede abierto dentro del año 2014. Nos consta. Que se va a conseguir, no lo sabemos. No lo sabemos. Y en este momento es lo que podemos decir, no lo sabemos. Que todos los indicios llevan a pensar que sí, es correcto, es cierto. Pero que se va finalmente a conseguir o no, pues yo en este momento, desde luego, no vuelvo a decir ni que sí ni que no. Pero desde fuera, desde el punto de vista de los empresarios, ¿qué ha pasado con el aeropuerto? O sea, realmente, ¿qué es lo que ha pasado? Porque todavía, a día de hoy, nos cuesta mucho entender cómo se licita un concurso, hay una empresa que gana ese concurso, se pone a construir un aeropuerto y al final resulta que se dijeron unas cosas que luego resulta que no eran exactamente correctas. Ahora el gobierno se ve con un problema importante, económicamente hablando, en una situación muy difícil, y al final tenemos un aeropuerto que cuando uno pasa por allí cerca lo ve preparado, dice, nada más que faltan los aviones y los pasajeros, porque por lo demás parece que esto está preparado para empezar a funcionar. Totalmente. Entonces, correcto. Es complicado de entender el problema, ¿no? Le contaré una anécdota que ratifica lo que acaba de decir. Hace unos días me reunía yo con el presidente de Premursa, que es el promotor de Paramount en Alhama, y me decía que había traído a unos inversores americanos hace un par de meses para que vieran dónde estaba la zona, el desarrollo que se iba a hacer, etcétera, etcétera, y para decirles que Murcia contaba con, vamos, que iba a tener aeropuerto, ¿no? Y cuando a estos americanos los llevó al aeropuerto y se lo enseñó, y los americanos vieron el aeropuerto allí y vieron todo terminado, le preguntaron, ¿y dónde están los aviones?, ¿no? Porque ellos pensaban que venían a ver un proyecto de aeropuerto, es decir, que se sorprendieron al ver que el aeropuerto estaba terminado y que solamente faltaba abrir la puerta con la llave y que empezaran a funcionar. Eso es lo que pensamos exactamente todos, no solamente en Murcia, sino yo creo que a nivel nacional. Yo creo que esto se ha relativizado en algún momento determinado más de la cuenta, y ahora estamos en la realidad. ¿La realidad cuál es? Que hay un tema económico, es decir, el consejero de Economía lo ha explicado muy bien en los últimos meses, y el consejero de Economía, que ya se ha comido algún marrón que otro, diría yo que bastantes, pues tenía que asegurar que el famoso aval de los 187 o 188 millones de euros que hubiera podido costarle a la comunidad en caso de que no se levantara o que se cancelara, se anulara, pues tenía que quedarse aclarado completamente. Es decir, al murciano no podía volver a costarle ni un solo euro más ese aeropuerto. Y eso es lo que se pretendía. Y yo, en ese punto, estoy de acuerdo con el consejero. Es decir, el aeropuerto tiene un concesionario, que para mí es bueno, que además debe de ser ese concesionario y no ser otro que nos generaría posiblemente un mal uso del aeropuerto a la larga, porque sería competencia directa con aeropuertos cercanos como el de Alicante, y hablo claramente de AENA, y que tenemos también la experiencia, y lo estamos viendo con el aeropuerto de San Javier, como lo han dejado prácticamente bajo mínimos, y lógicamente este nuevo concesionario pues sería, yo creo que el correcto y el ideal. La situación económica tienen que resolverla ellos, que ahora mismo sabemos que todas las condiciones se dan para que se resuelva, sí. Que prácticamente está resuelta, sí. Pero claro, con el paso del tiempo hemos ido incumpliendo otra serie de circunstancias, que son las que ahora se están trabajando en ellas. Hoy precisamente, y dentro de poco, dentro de unos momentos, me voy a reunir con el presidente y veré en qué situación está, pero no le puedo adelantar mucho más en este momento, francamente, y es una pena. Murcia necesita el aeropuerto sí o sí, y cuanto antes mejor. Tenemos 300 días de sol, una temperatura anual media de 18 grados centígrados. Es decir, el turismo tiene que ser parte de la vida y parte del crecimiento de esta región, pero de forma inmediata. Es decir, tenemos todas las condiciones para que así sea. El aeropuerto tiene que estar abierto ya. La última fecha de la que se habló fue que sería en el mes de septiembre de 2014 cuando podría abrir sus puertas ese aeropuerto internacional de la región de Murcia, y muchas veces se nos olvida ya. Yo creo que hemos entrado un poco en ese lío de se abre, no se abre, qué pasa, se da la concesión, no, concurso de acreedores, sí, concurso de acreedores, no. Hemos entrado en todo eso y al final se nos olvida lo más importante: se ha hecho una inversión muy fuerte y muy potente en esa infraestructura, y es muchísimo lo que se espera. Se esperan todos esos turistas, y además después de un año que ha sido muy importante para el turismo a nivel nacional. Efectivamente, ha sido un año, se ha batido el récord.
casi 60 millones, prácticamente 60 millones de turistas, y la región de Murcia también se ha beneficiado de ello. Es decir, ahora deberíamos y tendríamos que potenciar y beneficiarnos mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones que acabo de decir. Sin embargo, tenemos ahí una pequeña barrera que cuando se llega al límite de la provincia de Murcia con Alicante, por un lado, o incluso, si me apura, cuando se llega a la provincia del límite de Murcia con Almería, pues parece como si nos quedáramos encajonados y no tuviéramos ese lanzamiento, ese boom que sí tienen otras comunidades autónomas por tener las condiciones y las infraestructuras necesarias. El aeropuerto de Alicante es un gran aeropuerto, no lo vamos a discutir ahora. Es un aeropuerto que además AENA invirtió una cantidad de dinero importantísima, pero es un aeropuerto rentable, fíjese lo que le digo. Nosotros tenemos que hacer que el aeropuerto de Murcia, nosotros digo, el conjunto de la sociedad, sea rentable trayendo turistas, y los turistas a Murcia vienen sí o sí, porque al final Murcia tiene una serie de cosas que no tienen las provincias limítrofes ni las comunidades autónomas limítrofes. Con el aeropuerto se cuenta también para, perdona que os he cortado, con el aeropuerto se cuenta también para otros proyectos del que, por ejemplo, usted hablaba hace un momento, ese parque temático de la Paramount, se cuenta, seguro se cuenta con ese aeropuerto para que pueda traer aquí turistas y visitantes. Fíjese que el aeropuerto está en un enclave estratégico. Es decir, a 15 minutos del centro de la capital de la comunidad autónoma, de la provincia, Murcia, a menos de 25 minutos de Cartagena y solamente a 12 o 13 minutos de Alhama, del parque temático. Es decir, la situación es fantástica, pero es que además Cartagena, que está creciendo en número de cruceros de una forma bestial, hasta el punto de que ya este año se va a doblar a Alicante, ahí sí se le va a ganar a Alicante. Fíjense la conectividad y la conexión que puede tener con ese parque, por ejemplo, para también hacerlo más atractivo. Es decir, que todos los índices, todos los indicios, todos los proyectos, las inversiones que se están realizando ahora mismo, con las infraestructuras creadas y terminadas, sería un auténtico empujón hacia arriba para la economía de Murcia, para la creación de empleo y, a fin de cuentas, para la región en su conjunto. ¿Y usted cree que el proyecto de la Paramount es un proyecto viable, que realmente se va a convertir en ese gran foco de atracción para el turismo nacional? Porque a día de hoy el proyecto de la Paramount, lo poquito que lleva en marcha, que está de una forma incipiente poniéndose a funcionar, ya tiene muchos detractores. Bueno, siempre lo tendrá. Yo creo que quizá una parte de ello, o de esos detractores, sea lo que crea la propia figura del empresario, ¿no? Me da la impresión a mí mucho. Yo a él lo conozco, tuve la ocasión y se lo agradecí de que hace un par de semanas me presentara el proyecto en CROIM. Lo he visto, lo analicé, me lo explicó en detalle, incluso me confirmó que la primera fase ya la tiene dotada de la inversión, ¿no? Por lo tanto, cuando se dota la primera fase de la inversión, que representa una cantidad de dinero importante, incluso te dice a quién le ha asignado esa primera parte de la inversión, a qué empresa, y lo constata, si es cierto, pues te das cuenta de que es un proyecto que va en serio. Entonces, si va en serio el proyecto, lo presenta, y además le he invitado a participar en la próxima junta directiva para que lo explique, lo exponga y lo presente al conjunto de los empresarios que allí representan a la totalidad de la región, pues yo creo que es algo que va en serio, francamente. De lo contrario, no lo entendería. Y le voy a decir más, no solamente se reunió conmigo, sino que se reunió con el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se reunió con el presidente de la comunidad. Es decir, es un proyecto que hay que a la persona, es decir, al señor Samper, hay que desligarlo del Club Real Murcia, punto primero. Y hay que desligarlo de cualquier incidencia que se le achaque ahora mismo como consecuencia del crecimiento de la zona norte de Murcia. Si eso se consigue, yo creo que este señor tiene capacidad perfectamente, y su grupo de empresas, para que el parque Paramount sea una realidad. A Murcia le vendría muy bien, no hay otro en Europa, lógicamente, no compitiendo con Disney en París, que es imposible, pero no hay otro en Europa de estas características, y por lo tanto me imagino, y creo que la sociedad en su conjunto tiene que estar de acuerdo, que sería una absoluta inyección de turismo y de ingresos para la región de un valor incalculable. Sin embargo, lo que llega a la opinión pública es que, bueno, con el baile de inversores, que siempre llegan los inversores, no llegan, pero no les ponemos nombre y apellido a los inversores. El último que ha trascendido es el Fondo Apolo norteamericano. Pero bueno, que si tiene esa dotación y tiene los inversores, pues digo yo que para que la opinión pública termine de creerse el proyecto habría que comentarlo, no llevarlo, si es que lo tiene,
en secreto o diciéndolo a media luz, ¿no? Yo estoy de acuerdo, totalmente, y de hecho, fíjese que le invito en ese acto, soy yo el que le invito a presentar el proyecto y a exponerlo en una junta directiva donde están los 95 empresarios más representativos de la región. Él sigue buscando inversores, evidentemente el parque es muy grande, necesita muchas cosas, restaurantes, cafeterías, restauración, áreas deportivas, áreas de recreo, necesita muchas cosas. Pero lo que es el parque en sí, el parque temático y la infraestructura que quiere crear, hotelera, etcétera, la tiene clara. Yo vi el libro, vi la exposición y vi sobre todo, que era lo importante, la dotación. Fíjese que las obras empiezan el mes que viene. Que estamos hablando de que si en un mes, desde hoy o mes y medio, nos vamos allí y no vemos ni un solo ladrillo, diremos, ¿esto qué pasa, no? Pero vamos a darle el beneficio de la duda. La próxima junta directiva que yo pienso convocar no va a ser más tarde de la segunda quincena de febrero, que estará él aquí. Por lo tanto, será la evidencia o la realidad de que el proyecto va hacia adelante o no. Yo quiero pensar que sí, creo que donde se ha metido es un callejón o un camino ya prácticamente sin marcha atrás, salvo imponderables mayores, y creo que desde la región de Murcia y desde los organismos, tanto empresariales como económicos y la sociedad en general, lo que debemos de hacer es apoyarlo. Es apoyarlo porque sin duda ninguna es un atractivo para la ciudad, para la región, y es un atractivo para la economía de la región. Bueno, pues ese proyecto incipiente que está desarrollándose y otro proyecto que llevamos esperando durante muchísimo tiempo, en el que también hay confusión sobre fechas de llegada y aparte ahora mismo los últimos conflictos y problemas que ha habido con todo lo que está pasando de la estación de soterramiento, es el AVE. ¿Qué va a pasar con el AVE? ¿Llega, no llega? ¿Va a haber una estación soterrada? ¿No va a haber estación soterrada? ¿Qué va a pasar? Que el AVE llega a Murcia no tiene marcha atrás. Es decir, el AVE llega porque tiene que llegar y porque ahora mismo las obras de Alicante hacia la región de Murcia están en marcha. El problema es que empiece a asomar el AVE por Benel antes de que tengamos decidido qué es lo que va a pasar en Murcia. Entonces, esperamos esas obras a buen ritmo y yo creo que el 2015, como ha vuelto a ratificar el Ministerio de Fomento la semana pasada, es una fecha que se puede cumplir. ¿Soterrado o no a Murcia? CROEM ya se ha manifestado y se manifestó la semana pasada y se lo dije personalmente al alcalde para que no hubiera ninguna duda en la reunión que tuve con él hace unos días. Apoyamos el soterramiento de la llegada del AVE. ¿Por qué lo apoyamos? Primero, porque es lo que debe de ser. Segundo, seguridad. Tercero, estética. Y cuarto, porque es lo que piden los vecinos. Y los vecinos fundamentalmente de la zona, que entienden mucho de eso porque llevan unos cuantos años aguantando el famoso paso de Santiago el Mayor, ¿no? Entonces yo creo que no tiene otra salida. El AVE tiene que ser, por naturaleza, tiene que ser la estación del Carmen, tiene que llegar a Murcia lo antes posible, 2015 mejor que el 16, quiero pensar que sea el 15 y desde luego soterrado. Soterrado entero, no ese soterramiento parcial del que se habló, de un supuesto plan del Ministerio en el que entraba el tren por Santiago el Mayor y nosotros nos oponemos a eso, por eso es un parche que a fin de cuentas no solucionaría el conjunto del problema. Le voy a decir más, quizá hace 2 años, si me dicen el AVE llega en el 2013 o 12, recuerde que venimos diciendo que el AVE llegaba en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, pues a lo mejor hubiera dicho, mire, que llegue y luego a ver qué pasa, veremos, ¿no? ¿no? Y luego ya veremos. Pero claro, al pasar este tiempo extraordinario o adicional, pues llega un momento en el que dice, mire, si tiene que llegar, que llegue, pero que llegue correctamente. Aparte hemos hablado del corredor mediterráneo, acabamos de hablar del AVE y para los presupuestos generales que ha diseñado el Estado para el próximo año, lo que se ve es que hay poca inversión. Tenemos muchos proyectos, hay muchas infraestructuras que poner en marcha, pero sin embargo hay poca inversión por parte del Estado. ¿A usted le parece que el Gobierno central trata bien a la región de Murcia? No, vamos, yo dividiría la pregunta en 2 fases si no le importa. Eso ya lo vimos en los presupuestos generales de la región de Murcia en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, cuando los estudiábamos. Y además hicimos un estudio serio, riguroso desde CROEM, como hacemos siempre, y veíamos ya 2 cosas. Una, que la inversión real era prácticamente nula, por no decir nula, que el 81% del presupuesto se lo lleva a educación y sanidad, y que por lo tanto no queda para otra cosa. Pero claro, fuimos convencidos
o quisimos entender, que fuimos convencidos, de que era un año en el que había que arrimar el hombro, había que pasar por ahí, no hay otra opción, etcétera, etcétera, y que iba a poder ser el último que se enfocaran así. Ese presupuesto general de la comunidad autónoma no es otra cosa que la extrapolación de lo que está pasando a nivel nacional. Y ahora me voy a contestar a la pregunta. Por supuesto que es escaso, bajo, casi nulo en algunas áreas, o en algunas comunidades autónomas, y para Murcia, pues mire usted, lo que le voy a decir, malo, malo. ¿A qué podemos aspirar? A que se consigan completar las obras de la AVE, y si me apura, poco más. Y tenemos que ser realistas, poco más. ¿De acuerdo? Que es un año en el que ya estamos comprometidos a que hay que apoyar, arrimar el hombro, tiene que ser un año difícil, que tal, que cual, que a partir del que viene la incipiente reacción. Vale, vamos a intentar que sea así, vamos a aceptarlo y vamos a pensar que ese es el camino y es la salida. Pero Murcia no se beneficia con el actual modelo autonómico en cuanto a financiación se refiere, y eso lo sabemos todos, estamos a la cola. Y espero que lo que recientemente el presidente, ya empezando a salir de la comunidad autónoma, sigue reclamando, pues que pueda conseguir que ese modelo se modifique y al sucesor dejarle la labor un poco encaminada a que eso suceda de esa manera. Eso le íbamos a preguntar ahora. Estamos en el mes de enero y para el mes de abril pues se ciernen cambios en el gobierno regional, se marcha el presidente Valcárcel, el vicepresidente económico también ha dicho que se marcha. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene al respecto? Porque sí que es verdad que se va a producir un cambio, se está hablando de sucesión, quién llegará, quién no llegará, en un momento complicado, cuando hay muchas cosas encima de la mesa que necesitan una solución. Yo le pediría, ante todo hay que respetar la decisión del presidente Valcárcel, ha tomado un camino para el que yo creo que puede ser una persona muy válida de cara al futuro. Creo que también el tiempo que ha presidido la comunidad autónoma, yo siempre he dicho que ha sido el mejor presidente y desde luego quedará globalmente hablando como el mejor presidente de la comunidad. Quizá la extensión de su mandato ha sido un poco exagerada, pero bueno, a fin de cuentas es lo que él había decidido. El sucesor que se elija, o que elija, eso ya no sabemos quién lo va a elegir, porque nos venden un día una cosa, otro día otra, pero el sucesor que venga, en cualquier caso, lo primero que le deseo es mucha suerte. Lo segundo que le exijo es que trabaje, por ejemplo, al mismo nivel que yo trabajo para la Confederación Empresarial, con dedicación, con ideas, con impulsos, rodeándose de gente que pueda ayudarle, de que pueda colaborar con él, de que le haga ver los problemas reales, de que palpe la situación en la calle también, de que hable con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios y de que sea un presidente en la mayoría de lo posible de consenso. Creo que si este presidente viene con estas características y con fuerza, yo creo que puede ser un buen presidente, pero que se encuentra un toro de lidia de antigua usanza, también se lo digo. Se habla de dos candidatos, de dos posibles candidatos a suceder al presidente Valcárcel. No sé si, imagino que usted los conoce, qué opinión le merece, se posiciona o no se posiciona, o usted prefiere ver qué es lo que pasa y luego ya pues negociar con el que sea que ocupe San Esteban a partir del mes de abril, ¿no? Mire, mi padre me decía hace muchos años que los empresarios tenemos que, utilizando términos taurinos otra vez, ¿no?, que torear con la izquierda y con la derecha, es decir, natural, hay que tener cintura, pecho, ¿no? Y hay que tener cintura. Uno puede tener sus preferencias, que yo en ninguno de los casos diría si las tuviera, pero yo creo que los dos candidatos poseen cualidades suficientes para ser presidente de la comunidad. Con Pedro Antonio Sánchez sí que usted ha tenido que tener más trato, ¿no?, precisamente por el cargo que ostentan actualmente ambos. Si tuviese que elaborar un pequeño perfil, no sé si el tiempo que tenemos, un pequeño perfil de cada uno de los dos, ¿qué destacaría de cada uno de ellos, de Juan Carlos Ruiz y de Pedro Antonio Sánchez? Yo diría a Juan Carlos Ruiz, yo además no me equivoco, creo que casi todos estamos de acuerdo, es seriedad, implacable y respetado. De Pedro Antonio yo diría fortaleza, experiencia y éxito.
Está usted ahí muy templado, bueno. ¿eh? Para Es seguir rápido, con él, ¿eh? Está para aquí. seguir con la terminología taurina, ha templado usted muy bien. Estamos llegando prácticamente casi al final de nuestra entrevista, pero sí que queríamos preguntarle, cuando estuvo usted aquí la otra vez como presidente de las empresas familiares y como responsable de una de las mayores empresas de esta región, hablamos de muchas cosas. No sabemos si ahora con el nuevo cargo de Croen ha dejado usted aparcado un poco el pimentón, la empresa, se centraba en una cosa, no sabemos cómo consigue conjugar ambas cosas. Bueno, la realidad es que si esto hubiera sucedido hace unos años, pues no hubiera sido posible, porque estábamos en un plan de expansión, de crecimiento importante. Hoy día, bueno, con el equipo humano que hay, con precisamente esa inyección y esa creación de nuevas estructuras dentro de la empresa, de ampliaciones, de I+D+I, de innovación, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente con el equipo humano puedo tener la tranquilidad de que las cosas marchan suficientemente bien. Y por otra parte, bueno, estamos, como le decía al principio de la entrevista, estamos en los primeros días. 2 meses es poco, se pasa rápido y requiere quizá un poquitín más de esfuerzo, pero se puede compatibilizar bien siempre y cuando uno esté tanto en un sitio como en otro, rodeado de un equipo que sepa, en fin, aguantarle, pero al mismo tiempo que sepa apoyarle y que sepa aconsejarle en cualquier momento. Y cuando le decía lo del futuro presidente, lo digo con toda la honestidad del mundo. Si los equipos se eligen correctamente, le garantizo que el éxito es está mucho más alcanzable. Totalmente de acuerdo con usted. Decía Kennedy que él no era inteligente, que lo único bueno que tenía es que se rodeaba de gente más inteligente que él. Efectivamente, eso es sabio consejo. Pues chicas, no sé si os ha quedado alguna pregunta en el tintero, si tenéis alguna cosita más. Hombre, podríamos tirarnos aquí toda la noche, Bueno, pues pero... entonces le vamos a emplazar a que vuelva otra vez. Una tercera. En otro momento. Ha sido un placer volver a tenerle con nosotras en el plato de Trivium. Muchísimas gracias, muchísima suerte al frente de la patronal Croen, y ya sabe que esta es su casa para cuando quiera volver. Muchas gracias a ustedes, para mí es un placer venir, compartir esta tertulia y además venir a esta casa a la que tanto aprecio le tengo en todos los sentidos. Pues José María Albarracín, muchísimas gracias. Encantado. Chicas, muchas gracias, nos vemos el martes que viene, y a ustedes también, ya saben que tienen una cita con nosotros el próximo martes a partir de las 10:15 de la noche. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.